Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos en un texto muy interesante. Es la introducción de Eric Hobsbawm a los Grundrisse de Karl Marx. Son unos manuscritos largos, no tan famosos como El Capital, escritos por Marx entre 1857 y 1858. Mucha gente cree que Marx veía la historia como, una línea recta hacia el capitalismo. Pero Hobsbawm nos muestra que en estas notas la cosa era más compleja. Hoy queremos entender cómo Marx, según Hobsbawm, veía la evolución de las sociedades antes del capitalismo. Exacto. Y no es solo, digamos, una cronología o una lista de etapas. Hobsbawm lo que destaca es que Marx buscaba entender la lógica interna del desarrollo social, parte de algo básico, cómo los humanos, como animales sociales que somos, nos relacionamos con la naturaleza a través del trabajo. Y cómo eso, a su vez, va formando la propiedad, la cooperación, toda la estructura social. Hay una idea que Hobsbawm resalta y me parece fundamental. Esto de que el individuo, así aislado, es un producto histórico. No. Algo que aparece tarde. Marx, según esto, veía la comunidad tribal como el origen, y procesos como el intercambio, fueron disolviendo esa unidad, hasta llegar al individualismo más fuerte del capitalismo. A ver, ¿cómo se relaciona esto con que no hay una única línea histórica? Ahí está lo interesante del asunto. Marx, especialmente en los Grundrisse, y más concretamente en una sección que se llama Las Formen, que eran como sus apuntes sobre formas económicas precapitalistas. Ahí se aleja de una secuencia única, ¿sabes? Es verdad que antes, por ejemplo, en la ideología alemana, había como esbozado un esquema más lineal, primitivo, antiguo, feudal, burgués. Pero aquí, en los Grundrisse, su visión como que se amplía. Identifica varios caminos posibles desde esa comunidad primitiva original. O sea, no es un solo tronco que va subiendo, sino como distintas ramas que salen desde abajo. ¿Qué tipo de caminos distintos veía Marx ahí? Hobsbawm se enfoca en 3 modelos principales que Marx analiza, basados en cómo se organizaba la propiedad y la sociedad. Primero está el sistema asiático u oriental. Este se basa en comunidades, aldeas que son bastante autosuficientes. La propiedad de la tierra es comunal. Y eran sistemas muy estables, resistentes al cambio desde adentro. El Estado central podía ser importante no para obras grandes como la irrigación o para la guerra, pero las ciudades no eran el motor económico que fueron después en Occidente. Y esa misma estabilidad, paradójicamente, hacía difícil que surgiera algo como el capitalismo desde adentro. Entiendo. Como que esa fortaleza, esa estabilidad frenaba el tipo de cambios que se dieron en Europa. ¿Y las otras vías? La segunda sería el sistema antiguo, el greco-romano, digamos. Ahí el centro es la ciudad-estado. La propiedad de la tierra ya es privada y la esclavitud es, fundamental. Este modelo sí era expansivo, militarmente sobre todo, pero tenía tensiones internas muy fuertes. Por ejemplo, entre esa expansión y la base de campesinos ciudadanos que se iba desgastando. Y el tercero es el sistema germánico. Este se basaba más en unidades familiares, caseríos más dispersos. Había propiedad comunal, sí, pero cada familia trabajaba su parcela. Era más individualista en lo agrario. Y Marx pensaba que este sistema, evolucionando hacia el feudalismo, fue un antecedente más directo del capitalismo. Claro, eso nos lleva a la pregunta del millón, ¿no? Si había varias rutas, ¿por qué, según esta lectura de Marx que hace Hobsbawm, el capitalismo surge justo del feudalismo europeo y no de los otros? Marx sugiere que fue una combinación de factores muy específica de Europa occidental. Por un lado, el feudalismo, con el tiempo, digamos que liberó al campesino de la tierra, lo separó de sus medios para vivir. Y eso creó una masa de gente que podía ser trabajadora asalariada. Además, está el desarrollo de la ciudad medieval. Ahí crece la artesanía, un trabajo especializado y, muy importante, separado de la agricultura. Y si a eso le sumas la acumulación de riqueza en forma de dinero por el comercio o la usura, ahí tienes el caldo de cultivo. La clave, insisto, es esa separación. La separación del productor de sus medios de producción. Tiene lógica. Esa combinación de factores que mencionas. Hobsbawm también comenta algo sobre,
Bueno, lo que Marx y Engels realmente sabían de historia en esa época, ¿verdad? Supongo que eso también influyó en cómo veían las cosas. Exacto, hay que ponerlo en contexto. Su conocimiento era fuerte en algunas áreas, como la antigüedad clásica, porque tenían los textos, y obviamente sobre el desarrollo del capitalismo que estaban viviendo. Pero, como dice Hobsbawm, tenían vacíos importantes, sobre prehistoria, sobre África, sobre América antes de Colón. Simplemente era el conocimiento disponible en el siglo XIX. Entonces su análisis se centró lógicamente donde tenían más información y en lo que les parecía clave para explicar su propio presente, el origen del capitalismo. Entonces, para ir cerrando este análisis de Hobsbawm, sobre las formen en Marx. Lo fundamental, creo, es que nos muestra un Marx con una visión de la historia precapitalista mucho más abierta, con múltiples direcciones, de lo que a veces se piensa. No era una escalera única por la que todos tenían que pasar sí o sí. Marx estaba investigando las condiciones históricas específicas que hicieron posible el capitalismo en Europa occidental y buscaba entender por qué otros sistemas como el asiático o el antiguo tomaron rumbos distintos y no llevaron a lo mismo. Queda una idea flotando, ¿no? Si nos tomáramos en serio estas exploraciones de Marx sobre caminos históricos diferentes, ¿cambiaría nuestra forma de ver el presente e incluso el futuro? En vez de asumir que el capitalismo globalizado era como, bueno, el único destino posible. Algo interesante para seguir pensando.